Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy terminamos nuestro Book Nook. En el anterior vídeo nos quedamos en este punto. Realizamos estas tres fachadas a falta de los detalles. Si estáis por aquí y no visteis la primera parte, por aquí por la esquinita y en la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace. Y hoy toca rematar el trabajo. ¡Acompañarme! ¡Que empezamos! Para hacer el suelo, igual que con las fachadas, voy a utilizar poliestireno de alta densidad. Cortaremos dos piezas iguales de 15 por 16 centímetros. Esta no le hacemos nada, pero a esta otra le vamos a marcar por los bordes el ancho que ocupa nuestras fachadas, para saber que ahí no tenemos que diseñar nada. Después marcaremos a 3,5 centímetros desde esta marca. Voy a hacer a cera en las tres fachadas porque recordar que estoy haciendo un callejón. Y este hueco de aquí se lo vamos a cortar. Y las pegamos con cola blanca. Y voy a aprovecharme de la textura que se me ha quedado al hacer el corte. Le colocamos un poquito de peso encima y nos esperamos a que la cola vaya secando. En esta pieza vamos a marcar el relieve del suelo igual que hicimos con las fachadas. No importa que nos queden rectas las líneas, es una calle que con el paso del tiempo los adoquines, los ladrillos, el suelo empedrado se puede ir estropeando. Y con una lima de uñas redondeamos los bordillos. Y ahora pasamos a darle el color, negro para el asfalto y gris marengo para la acera. En el centro de la calle voy a colocar una alcantarilla, que me he descargado la imagen de internet, así que esa zona la pintaré de blanco, porque luego esa imagen la quiero pegar encima. Al negro le voy a mezclar un poquitín de blanco para hacer un gris bastante oscuro y a pincel seco pasar por todo el asfalto. Y seguimos aclarando el asfalto, añadiéndole un poquito más de blanco al color que ya teníamos y haciéndolo más clarito. Y sin limpiar el pincel, mezclamos el último gris clarito con un poquito de caramelo. Y para la acera, pues grises claros y también el tono caramelo. Y ahora a la zona de la acera vamos a hacer lo mismo que le hicimos a las fachadas, yeso y barniz, pero esta vez al yeso le voy a dar un puntito de color y voy a utilizar pinturas pastel en un tono marrón.
Mi callejón va a tener un árbol, así que yo he cogido una ramita vieja del jardín con el que luego haremos nuestro árbol. Pero primero tenemos que marcar dónde va a ir ubicado. Haremos un orificio para después pegarlo y los adoquines de alrededor veremos de romperlos un poquito. Para los tiradores de las puertas vamos a echar mano de bisutería y alambre y un poquito de pasta de modelar para hacer esa mini cerradura. A ver si me sale. Pues como os decía antes, yo me he descargado esta imagen de una alcantarilla y la voy a pegar aquí con cola para decoupage. Pasamos a manchar paredes y suelo con un poquito de verdín, que voy a crearlo con una aguada de pinturas acrílicas en estos dos tonos, verde bosque y verde carruaje. Aplicamos la pintura y sin esperar a que se seque, con una toallita retiramos el exceso. Un par de carteles publicitarios que también me he descargado de la web, los arrugamos un poquito para envejecerlos y los pegamos en una de las fachadas. Vamos a levantar algunos de los azulejos de la acera para después colocar nuestro árbol. Lo siguiente, vamos a ir montando la estructura por partes y así podremos seguir decorando el interior. Necesito que las piezas estén unidas. Le coloco cinta de papel para que se sujete mientras la cola blanca se va secando. Y aprovechamos para pegar el tejado y el canalón, que recordar que teníamos que pegarlo a este otro lateral. Para que lo podáis ver, he cambiado la zona que tengo costumbre de grabar en los vídeos. Vamos a colocar el árbol. Las dos piezas esas están pegadas, pero no está pegado a la base. Las coloco para saber dónde tengo que colocar el árbol y que las ramas después no me molesten. Una ramita de mi jardín que he cortado y lo voy a pegar aquí. Lo estoy pegando con silicona caliente. Y ahora ya podemos seguir trabajando sin estas piezas. Pues vamos a terminar la base de nuestro árbol. Y yo tengo aquí serrín
que he teñido en estos 3 colores. El próximo domingo tendréis un mini vídeo, un short, en el que os enseño cómo poder hacerlo. He teñido en este verde oscuro para simular el musgo, al igual que este otro, que puede simular musgo o hierba. Y el que voy a utilizar ahora es este otro, que he hecho menos cantidad, teñido en marrón, que se parece muchísimo a la tierra. Pues vamos a rellenar, pegándolo con cola blanca, las zonas de alrededor del árbol. Y ahora con un poquito de cola blanca vamos a pegarle tierra alrededor. Y lo mismo vamos a hacer por toda la calle. Con hojas secas vamos a machacarlas un poquito y esas serán las hojas que se han caído de nuestro árbol. Siguiente paso, cogemos la pieza de la tapa y vamos a pintar uno de los lados simulando un cielo oscuro. Color azul marino, negro y un poquito de blanco. Mezclamos el azul marino con una gotita de negro para oscurecerlo. Y vamos a ir pintando la superficie con el azul marino oscurecido, el azul marino tal cual y el blanco. Y vamos a ir entremezclando estos colores a ver el resultado que nos sale. Tampoco nos tiene que quedar perfecto porque la verdad es que esa parte apenas se va a ver. Simplemente simular un poquito de cielo y darle color. Hacemos unas salpicaduras para simular unas estrellas y lo tenemos listo. Con un pedacito de papel de acuarela voy a hacer los números para las puertas. Si no tenéis papel de acuarela, con cartulina también lo podéis hacer. Le voy a dar color con un tono arena, un tono clarito. Y después con un rotulador pondré el número que corresponda a cada casa. Y lo envejezco con un poquito de tinta. Y lo vamos a ir pegando en su lugar.
Y lo mismo vamos a ir haciendo con la placa de la calle, que os he estado leyendo en los comentarios del vídeo anterior, y la ganadora ha sido Callejón de los Olvidos. Para hacer un pequeño cubo de basura, papel de acuarela, cortaremos una pieza de 4 centímetros por 2 de alto. Le haremos una pestañita de un par de milímetros y le cortaremos las esquinas. Vamos a darle forma al papel. Y con cola blanca pegamos al borde, a la pestañita que le hemos creado. Y para hacerle la base, cola blanca en el borde de este cilindro y lo pegamos sobre otro trocito de papel y lo dejamos secar. Mientras se nos seca la base, le vamos a pegar en la parte superior una tirita del mismo papel de 2 o 3 milímetros de grosor, justo en el borde. Para hacerle la tapa, un pequeño círculo un pelín más grande que nuestro cubo. Yo estoy utilizando la tapa de mi cúter. Y con la misma tapa le voy a dar forma. Un trocito de alambre que sea muy delgadito para formar el asa. Hacemos unos orificios en nuestra tapa y la colocamos. Y para que se sujete por la parte de atrás, un pegotito de silicona. Y la pegamos al cubo, recortamos la base y ya podemos empezar a darle color. Para ello voy a utilizar los colores gris marengo y plata metalizado. Aplicaré primero la pintura acrílica en el tono gris y cuando se seque voy a utilizar la pátina en gris metalizado. Con un barniz cerámico vamos a simular charquitos que hay por la calle. Pues así es como va quedando y ahora vamos a pegarle la parte que hemos pintado simulando el cielo aquí arriba, justo al borde, con cola blanca. Y ahora ya pasamos a formar la parte exterior para colocar nuestras luces. Cortamos 4 tiras en el mismo cartón de 25,5 centímetros, que es el alto de nuestra estructura, incluyendo la tapa y la base, y de 1,5 centímetros de ancha. Van a ser, digamos, los costales de nuestra estructura, para que luego aquí en el interior podamos colocar las luces. Una pieza irá en esta esquinita, otra en esta esquina de atrás y en el otro lateral otra pieza que colocaremos también en los mismos sitios, delante y detrás. A las 2 piezas que vayan detrás le vamos a tener que hacer unos orificios para poder pasar el cable de este lateral por la parte de atrás a este otro lateral y les vamos pegando con cola blanca de carpintero. Y voy a reforzar para poder seguir trabajando mientras la cola se seca con silicona caliente por el interior. Otra pieza de 18 por 16 centímetros. Los 16 es la profundidad, los 18 para tapar la parte superior y estas 4 piezas que acabamos de pegar. Y lo vamos a pegar aquí, justo encima, haciendo coincidir los bordes.
Cortamos dos piezas de 15,8 por 25,5 para cubrir los laterales y una pieza de 15,8 por 18 centímetros para la base. Y vamos a hacer dos bisagras. Vamos a unir las tres piezas por la parte que miden 15,8 centímetros. Y para hacer la bisagra voy a utilizar cinta adhesiva de papel. Yo estoy utilizando cinta craft. La cinta de carrocero también os sirve. Y esta pieza es para colocarla de la siguiente manera. Pegaremos la base a la pieza central. Y así estas dos tapas son las que ocultarán los laterales. Ocultará el cableado de la luz. En la parte trasera y en la parte superior ya no le haremos nada más. Pero antes de pegarla vamos a trabajar en el interior de estas dos piezas. Para decorar estos dos laterales tenéis dos opciones. La primera, muy básica, sencilla y rápida, que es pintarlo de negro sin más y ya está. O complicaros un poquito más, igual que yo, y es hacerle decoupage. Pegarle unas imágenes que simulen el interior de una casa, para cuando las luces estén apagadas, a través de la ventana podamos ver una escena. Yo voy a utilizar estas dos servilletas, que ya sabéis que me las envían desde Dipinto di Blu. Y voy a colocar una en cada vivienda. Y como siempre, lo primero, vamos a darle una capita de blanco para tener un fondo claro. Retiramos dos de las tres capas que lleva la servilleta y con medium para decoupage vamos a ir pegando en las zonas donde queremos que después se vea a través de la puerta o las ventanas. No hace falta que os quede un decoupage perfecto, simplemente es para que se adivine alguna estancia en el interior. Ahora ya vamos a pegar nuestra estructura en la base con cola blanca y seguimos. Para que las tapas se sujeten en su lugar, yo voy a utilizar unos imanes. Estos los he comprado en un bazar. Unos triangulitos de cartón y vamos a pegar los dos imanes juntos, de momento, a cada triangulito. Para colocar el imán, muy sencillo, el triángulo de cartoncillo lo vamos a pegar en la esquina superior derecha, en la parte de la estructura. Manchamos el imán con cola y cerramos la tapa. Y donde quede la marca de la cola, ahí es donde tendremos que pegar el segundo imán. Ya va quedando poquito. Y ahora pasamos a pintar de negro todo el cartón que acabamos de colocarle. Toda la estructura exterior. Unos embellecedores, yo los he hecho con unos listones de madera, pero también podéis utilizar el mismo cartón. Le he aplicado pintura acrílica y antes de que se secase le he quitado todo el exceso y queda así, con este acabado de madera teñida. Y se lo voy a pegar aquí, uno a cada lado. Y ya solo nos queda colocarle las luces. Voy a utilizar una guirnalda de luces LED. Y lo vamos a colocar en este lateral y en el otro lateral. Y lo pasaremos por la parte de atrás, que no se va a ver. Por los orificios que le hemos hecho en estas piezas de aquí, vamos pasando la guirnalda. Y la voy a ir sujetando con cinta adhesiva. Y así, si algún día las tengo que cambiar, es fácil de quitar. Callejón de los Olvidos, un rincón tranquilo de una ciudad cualquiera. Terminado mi book nook.
listo para lucir entre mis libros. Una miniatura que lleva su tiempo hacerla, pero que con cada detalle que le vamos añadiendo gana en belleza y merece la pena animarse a hacerla. Espero que os haya gustado. Si es así, darle like al vídeo y compartirlo. Y si os animáis a hacerlo, espero que lo disfrutéis tanto como lo he hecho yo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.